contenidos, entre el tiempo que hace y que algunos medios de comunicación, por lo que me entero ahora, no dieron la noticia de tal, pues en fin, lo sentimos porque seguramente que algunas personas lo lamentarán no haberse enterado. Bueno, es un poco absurdo, casi, diría yo, presentar a don Juan Luis Rodríguez Vigil, pero no está de más recordar que es un escritor veterano desde hace ya muchos años. Trató hace, no sé cuántos, 25 años por lo menos, o 30 años, ¿no?, dos libros muy importantes sobre el Santo Oficio en Asturias, uno Bruxas, Lobos e Inquisición, y el otro Confín del Santo Oficio. Juan Luis Rodríguez Vigil ha tenido un peso importante en estos últimos años en lograr que esta institución se convierta en un foro abierto de discusión de todos los temas que interesan a Asturias, y fruto de esas iniciativas tan importantes pues salieron publicaciones como el Servicio Público Sanitario en Asturias, Origen y Primer Despliegue, 1803-1930, bueno, este es tuyo. El futuro del medio rural asturiano, bienes comunales en el Concejo de Llanes, que también es tuyo, jornadas sobre los montes comunales en Asturias, crisis de los ayuntamientos, crisis de la democracia, integración o desmoronamiento, crisis y alternativas del Sistema Nacional de Salud Español, en fin, y algún otro libro que no me resisto o quiero citar, que es Geografía Sagrada de Asturias. Básicamente fue idea suya, es gran parte de la obra suya, pero de la que yo soy coautor, y que tuvo además 2 ediciones, ¿no? Bueno, pues digo que en esta etapa, digamos, si no absolutamente nueva, bastante nueva del RIDEA en los últimos años, pues las ideas y la presencia de Juan Luis Rodríguez Vigil ha tenido mucha importancia en abrir este instituto a la sociedad. Esta es la tercera conferencia de un ciclo de 3 con las que celebramos el final de los fastos de la conmemoración del 75 aniversario de esta institución. Una primera conferencia que pronunció Francisco Rodríguez, una segunda que pronunció Juan Vázquez, y la tercera hoy que pronuncia quien fue presidente del Principado y que vive Asturias con pasión, con devoción y con preocupación. Y sin más palabras por mi parte, ya se la cedo a él para que nos hable. Bueno, buenas tardes. A ver, pon esto aquí así. No, Ramón, que yo no soy muy apto para este tipo de... ¿Se oye bien? Sí. Bueno, te agradezco públicamente que me hayas propuesto dar esta conferencia, que cierra el ciclo del 75 aniversario del RIDEA, que por cierto coincide con el lento, pero como se ve, muy accidentado final del COVID. ¿Lo acabamos de aceptar? A ver ahora. A ver. Sí. ¿Se oye? Del COVID. Y también con, esperemos, las vísperas de la recepción de los fondos europeos, que en principio deberían contribuir decisivamente a la reactivación económica de Asturias, aunque ya veremos si sabemos hacerlo o repetimos el fiasco de los fondos mineros, al menos en el ámbito industrial. Lo mejor que nos podía pasar es que esos fondos y las inversiones que propicien no nos permitan orillar por fin y de forma eficaz tanto el desencanto catastrofista como la tentación de mirar hacia atrás, tan enraizados en la sociedad asturiana y en los medios de opinión, favoreciendo por contra la creación, el crecimiento y la competitividad de las empresas, en definitiva, la transformación cultural de la región hacia valores favorables a la creación de riqueza y que se conviertan justamente esos valores en la gran prioridad regional y que, por tanto, las empresas que crecen, que innovan, sus propietarios y sus gestores sean objeto de especial atención y no las entelequias. De forma que ese mayor protagonismo de las empresas y de su entorno tecnológico y de I+D debería ya conformar a partir de ahora la parte fija del discurso de los políticos asturianos y de los medios. Y esa valoración también debería formar parte de nuestro sistema educativo y de transmisión de valores, como más adelante trataré de explicar. Esos fondos son, creo yo, la última, pero también la mejor oportunidad que se nos otorga para adaptarnos
al mundo económico y cultural hipercompetitivo que nos ha tocado vivir. Mi intervención ha sido precedida por sendas conferencias de personas por las que siento un gran respeto y mucho afecto, Paco Rodríguez y Juan Vázquez. Ellos han tratado con especial lucidez y acierto temas nodales como la relación con la Comunidad Europea y también los retos generales de la economía asturiana. Han sido las suyas intervenciones sabias, ponderadas y sugestivas, y un elemental vistazo a la puerta de esta casa común, que es nuestra región, da idea clara de la importancia que tienen sus aportaciones para el futuro de los asturianos. Cada uno en su terreno ha puesto el listón muy alto en sus inteligentes reflexiones. Ojalá que yo pueda acercarme a ellas. Con mi intervención intentaré escudriñar cómo puede ser racionalmente ese futuro de Asturias y hacerlo cauta y sobre todo modestamente, pisando huevos, como se recomendaba hacer en las viejas consejas a quienes se introducían por terrenos peligrosos, dados los complejos y a veces tortuosos mimbres de todo tipo, económicos, políticos, culturales e institucionales, que determinan las sendas por las que tendremos que introducirnos entre la niebla para otear ese horizonte futuro. ¿Cómo puede ser la situación de esta región a partir de unos ingredientes que aquí o allá se han confeccionado ya o se han confeccionado en centros de decisión generalmente alejados de Asturias, de forma que desde esta pequeña periferia apenas se puede determinar lo que allí se haya cocido, aunque es evidente también que hay que encontrar el medio de poder hacerlo. El arte o lo que sea, desde luego nunca ciencia, de la perspectiva no suele ofrecer triunfos duraderos. Por el contrario, la realidad, el paso del tiempo y, en definitiva, la elemental regla del 9, suele descalificar a relativamente corto plazo cualquier profecía solemne y dejando normalmente a los profetas a la altura del barro. Y podría citar muchos ejemplos, no tiene caso, pero piensen ustedes ni más ni menos en la famosa teoría del fin de la historia. Bien. No me propongo tampoco analizar una vez más una realidad socioeconómica súper conocida y más que estudiada, entre otros por el informe ERA, sin que la multiplicidad, por cierto, de estudios haya alterado la incapacidad de nuestra sociedad para adaptarse a los cambios de todo tipo tan enormes que el tiempo último nos ha traído. Por ello, aunque esta conferencia lleva por título El futuro de Asturias, me permitirán adelantar que nada está más lejos de mi ánimo que realizar afirmaciones tajantes y pretendidamente incontrovertidas sobre ese futuro, y mucho menos formular una teoría más o menos articulada de la que carezco. Desde luego, a la hora de imaginar el futuro de esta región, no me ascribo a ninguna teoría prefabricada por nadie, ni a directriz de partido alguno, aunque obviamente me vincule clara a una muy concreta y creo que sobradamente conocida ideología. Mis opiniones son, pues, las del hombre de la calle que pasa por ahí, ve las cosas y las interpreta a su libre albedrío. Nada más, pero nada menos. Consecuentemente, lo único que me propongo es formular en público, a mí el primero, preguntas, interrogantes con las que entrelazar de manera, espero que inteligible, los múltiples datos sobre los cuales se puede acercar uno a lo que podría llegar a ser ese futuro o a una parte del mismo, el cual por otro lado está ahí, está a la puerta. Se trata de temas complejos y poliédricos, sobre los que poco podrían decir las encuestas, al menos las no cualitativas, y aún menos si estas son realizadas a través de 400 llamadas telefónicas como la que proclama haber develado así, con tan sumario espectro de consultas, que el 54% de los asturianos hablan habitualmente entre sí el bable normalizado. Tampoco quisiera que algunas cuestiones que trataré en esta conferencia me hicieran pasar por Casandra avisadora inoportuna de males y dolor, ante quienes mantienen un optimismo sentimental frente al futuro, obligados por su quehacer político o profesional. Bueno, no lo voy a hacer. El fin de la pandemia y la situación de nueva normalidad que se ha creado en Asturias tras la liquidación de lo que podríamos llamar la economía y la cultura del carbón y la tonelada, sobremanera de la que llevaba anejo la práctica normalizada del subsidio y el sindicalismo más o menos inspirado en el villismo, es algo que sitúa a los asturianos ante un momento clave de su historia, en el que, como acertadamente ha dicho mi predecesor en esta tribuna, Juan Vázquez, hay una evidente, aunque soterrada pugna
entre una Asturias que intenta mirar con esperanza hacia el futuro y otra que busca refugiarse temerosa en el pasado, sobre todo aquella en la que aún anidan los residuos culturales del villismo, los cuales, por la propia inercia de las cosas, de la demagogia y de la irracionalidad que lo caracterizaron, tienden a derivar fácilmente hacia el populismo y sus nuevas maneras. Y la verdad es que no se sabe muy bien cuál de ellas tiene mayores posibilidades de victoria ni hacia dónde va a decantarse el mañana del Principado, al menos en el ámbito económico y en el cultural. Esta encrucijada coincide además con grandes cambios en todo el mundo, con enormes mutaciones en ámbitos que parecían más o menos establecidos sin parar. Claro, son muchos, no tiene sentido señalar, pero el proceso de globalización es uno, no se sabe a dónde va a derivar. Tampoco se sabe a dónde va a derivar la crisis europea, si se va a saldar, si se va a ahondar, tampoco, ni mucho menos, qué va a pasar con los procesos migratorios, si van a mantener la tónica dramática que han venido sosteniendo, o incluso puede acrecentarse, etcétera, etcétera, o tampoco sabemos cómo va a ser en un futuro cercano la problemática, eficacia, suficiencia y accesibilidad de los sistemas de abastecimiento energético nacionales. Todas estas cuestiones, unidas a las endógenas que se han producido en Asturias a lo largo de los últimos decenios, van a determinar nuestras vidas. Y en ese contexto de gigantescos cambios, me parece necesario poner de relieve una serie de cuestiones que afectan directamente a Asturias y en algunos supuestos también a otros sitios, claro, pero que en mi opinión quizá no han tenido la atención que merecen. Empiezan a tenerla, aunque sus efectos pueden ser determinantes para el futuro de los asturianos. El aislamiento de Asturias, su carácter de semi-isla marginal y marginada principalmente en lo viario y lo ferroviario, ha sido objeto de tratamiento hasta la saciedad, con razón. Afortunadamente, ese carácter isleño es uno de los obstáculos al progreso que está a punto de concluir, al menos eso espero, con lo que desaparecerán la mayor parte de las disfunciones que provocaba, aunque seguramente no todas, como veremos más adelante al tratar el asunto de los peajes y el caso del Huerta. Efectivamente, dentro de muy poco tiempo, cuando se abra el tráfico la variante de Pajares y el AVE llegue a Pola de Lena, y cuando se permita el paso de los nuevos túneles a grandes y largos convoyes de mercancías de 1 kilómetro o más, serán bastante normales las comunicaciones viarias y ferroviarias de Asturias con el centro y a su través con el resto de España. Incidentalmente, y de momento también con las áreas de las comunicaciones aéreas con el mundo europeo. Normalidad que alcanza, por supuesto, a las comunicaciones por autopista con la meseta, con Galicia y hasta las fronteras. Quedarán muchas cosas que hacer en ese terreno, sin duda, como la adecuación del puerto de Gijón a esta nueva realidad y la puesta en marcha de la Azalía, pero por renqueantes que sean estos procesos, estoy seguro que se harán, aunque mayor oscuridad tiene la posibilidad de modernización de las vías de comunicación interiores, básicamente articuladas en torno al FEBE, y, sobre todo, mayor oscuridad tiene el corredor cantábrico entre Ferrol y Hendaya, que en mi opinión, y a partir de ahora, debería pasar a ser el objetivo prioritario de la política de comunicaciones asturiana, al igual que el enlace en Palencia, con el tantas veces reclamado por nuestros vecinos cántabros, ferrocarril Santander-Mediterráneo, como nexo determinante y carente ya de engorrosos obstáculos geopolíticos, y digo geopolíticos, Cataluña básicamente, que puede ser un problema enorme, carente para que las mercancías y los contenedores fluyan adecuada y económicamente entre el norte, el levante y el sur españoles, con enlace para nosotros en Palencia. Pero cuando cabría respirar aliviados por la eliminación de esa pesada y discriminatoria losa, resulta que vuelve a abrirse el problema de la posible discriminación geopolítica sur, derivada esta vez ya no de las condiciones geográficas y viarias del país, sino del singular y anómalo sistema político que subrepticia, pero persistentemente se está implantando en España mediante el trabajo corrosivo de los nacionalismos separatistas y sus aliados, que a modo de laboriosas termitas están, como dice Paco Sosa, tintando intensivamente de elementos confederales nuestro régimen político, mediante el principio de hoy soy más confederal que ayer, pero menos que mañana, rompiendo con ello las reglas básicas de la descentralización arbitrada por la Constitución, que están regidas en definitiva por la idea de solidaridad nacional.
con el riesgo de que se desbarate todo el conjunto a relativamente corto plazo, generando poco a poco, como señala Roto, una España como unidad de agravios comparativos, donde, en tanto que el gobierno de la nación se ve forzado a ceder en su carácter de fiel de la balanza, se impone la ley del núcleo territorial más fuerte y cohesionado, desdibujándose notablemente el Estado autonómico, semifederal y solidario diseñado por la Constitución mediante vagos y oscuros conceptos como el de la España multinivel, que nadie sabe lo que es ni a dónde conduce. En este pernicioso y lamentable juego, uno de los territorios más perjudicados, si no el que más, puede ser el asturiano, y por tanto los asturianos, los españoles, más evidentes perdedores de esa suicida operación. Digo suicida porque la misma será mala incluso para sus promotores. El proceso de negociación de los actuales presupuestos generales del Estado, que está a la vista de todos, ilustra claramente sobre el mecanismo geopolítico, por llamarlo de algún modo, mediante el cual, en la actualidad, se gestan los acuerdos entre el gobierno del Estado y los separatistas. El que más y más decisivos votos territoriales tiene en cada momento, pues los de los partidos políticos que sustentan al gobierno se dan por descontados y en ocasiones apenas si cuentan, aunque teóricamente podrían colisionar con los de los separatistas, puede elegir incluso lo que tiene que exigir dentro o fuera del texto normativo que se discute y conseguirlo, por disparatado que puntualmente sea el asunto, como podemos ver con el caso del Netflix o todavía ayer con la renuncia por parte del Estado a ordenar el sistema, a mantener el sistema de intervención de las cuentas del País Vasco. En la medida que por opción de los separatistas el Congreso de los Diputados está mutando rápidamente su carácter de órgano de representación ciudadana que condensa y expresa la voluntad nacional por el de una especie confusa de órgano de representación territorial, aumentando con ello la inanidad del Senado, que poco a poco se ha convertido de facto en una inútil poltrona para políticos más o menos amortizados, el juego de los grandes bloques territoriales confederaliza toda la política española y eso es algo muy a tener en cuenta desde Asturias. Como señala Carlos Monasterio, en su análisis de la hacienda del Principado, el reducido peso económico y demográfico de nuestra comunidad autónoma dentro del conjunto nacional, unido a su baja tasa de actividad y de ocupación y al bajo nivel comparativo de crecimiento del PIB regional, hacen que la suficiencia futura de la hacienda del Principado dependa del mantenimiento efectivo del principio de solidaridad y de la pujanza de los mecanismos de transferencia. Pero como las técnicas de negociación de los separatistas tienden a extenderse y son ya imitadas por otros que no son separatistas, pero conservan con atención y aplicación esos nuevos mecanismos de toma de decisiones en el epicentro del Estado, la posición del Principado es cada vez más complicada y si no cambia la tendencia puede pasar a ser de complicada a dramática. Y en ese sentido no hay más que ver las demandas del presidente de la Generalitat Valenciana y de otros presidentes autonómicos que más o menos asumen su posición y entre ellos con sus peculiaridades también la de Madrid. Estamos ante el juego puro y duro de los bloques territoriales, que es el que se está imponiendo. A su través veremos cuál va a ser el resultado de la negociación de la financiación autonómica que pronto debe de ponerse en marcha. Para evitar el riesgo de marginación, el gobierno del Principado prudentemente se ha alineado dentro de un bloque determinado de comunidades, las que a despecho de mantener activos y con calidad los grandes servicios públicos de alto coste, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las redes viarias, son las regiones que más sufren la despoblación y precisamente por ello la crisis fiscal. Queda fuera de ese bloque, nada homogéneo por cierto, y que por ello en cualquier momento puede modificarse o romperse, y teniendo en cuenta que como consecuencia del avance de la confederalización está notablemente atenuado el principio de solidaridad nacional, es algo que implacablemente llevaría a la marginalidad y al pataleo a tiempo pasado, versus lo que está pasando con el Huerna, cuando se lo compara con la cantidad de peajes de autopista que ya han desaparecido por la presión de determinados bloques territoriales como catalán, gallego. En fin, ya veremos cómo se encauza el complejo y de suyo difícil proceso de armonización entre los deseos de las comunidades menos pobladas y menos ricas y la voracidad, y en su caso el elevado poder de intimidación
y de exigencia de las que más población tienen y lógicamente más recaudan, y que además, por la razón que sea, y hay varias, tienen la posibilidad de negociar bilateralmente, discretamente, con el gobierno central y negociar ni más ni menos que las decisiones relativas a su financiación ordinaria, estando por ver que esa negociación no altere, perjudique la de carácter multilateral que tiene que articularse en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El resultado de todo ello determinará muchas cosas, entre ellas el nivel de cohesión de la sociedad española y de sus instituciones. Y es que el asunto de la confederalización del Estado español puede parecer atractivo a algunos desde un punto de vista estético, pero lo más seguro es que en la realidad resulte letal para territorios, por ejemplo, como el asturiano. Como recuerda Carlos Monasterio, de nuevo, el nivel de financiación del Principado se ha venido situando históricamente en la media de las comunidades autónomas de régimen común como consecuencia del mantenimiento durante muchos años, desde casi el principio, de los efectos del método del coste efectivo que fue utilizado para valorar las transferencias competenciales recibidas procedentes de un sector público centralizado, tradicional español, cuya unidad de gestión era la provincia. El cambio de método presenta muchas incógnitas. En anteriores procesos, Asturias, que partía de haber recibido servicios cuyo costo era aproximadamente el 3% del total transferido a las comunidades autónomas, se situó en la media nacional de financiación y no salió perjudicada, tampoco muy beneficiada, porque eligió en aquellas negociaciones el principio de solidaridad, basado en el criterio de que nadie pierda. Hoy las cosas son o pueden ser muy distintas. La inmensa mayoría de las transferencias competenciales recibidas por la comunidad autónoma lo fueron cuando la población de la región sumaba algo más del 1.100.000 habitantes, que suponían un 3% de la población española, y cuando el PIB de Asturias era también del 3% del Producto Interior Bruto Nacional. Desde entonces aquí hemos perdido más de 100.000 habitantes. Por tanto, el 10% aproximadamente de nuestra población, que es ya, y de forma optimista, solo el 2,15% del total nacional, situándose por su parte nuestro PIB en torno al 2% nacional. Y siendo también muy desfavorables en términos comparativos con aquel tiempo nuestros datos sobre empleo, renta per cápita y tasa de envejecimiento poblacional, todo lo cual determina que la equiparación entre activos e inactivos en Asturias tenga una diferencia de menos del 3%, propiciando una tasa de actividad que, según Alfa Alonso, es del 50-77%, muy baja, incluso dentro de España. Incidentalmente, cabe también señalar que igualmente ha decrecido, y porcentualmente mucho, el número de los representantes asturianos en las Cortes Generales, y como votos cuentan, pues eso. Para comprobar si se puede afrontar con tranquilidad el horizonte presupuestario asturiano, habrá que ver cómo se comportan los ingresos del Principado que no proceden de transferencias del Estado y asegurarse que los mismos se acompasan adecuadamente con el crecimiento del gasto público. En este contexto hay que poner de relieve que en los últimos tiempos el coste anual de todos y cada uno de los grandes servicios públicos asturianos no ha dejado de incrementarse, incluso de manera notable o muy notable, y en algunos casos de forma aparentemente poco justificada, como ocurre en sanidad, y en algunas prestaciones sociales de escaso o difícil control, como el salario social, al que me referiré luego. A modo de ejemplo, se puede comparar cómo el gasto consolidado sanitario, que fue de 1.520 millones de euros en el 2008, pasó a 1.789, casi 5 años después, en un corto periodo caracterizado por la inexistencia de inflación, porque durante el mismo no se hicieron grandes inversiones en equipamientos, ni en tecnologías innovadoras, ni se abrieron servicios nuevos que supusieran incrementos significativos de gasto, y sí que tampoco se procedieran grandes revisiones salariales significativas. Para el presente ejercicio, el presupuesto ha sido ya de 1.913 millones de euros y está por ver cuál será la previsión, aún desconocida, aunque creo que se hará pública dentro de 2 o 3 días, que existe para 2022, pero estoy seguro que se situará en torno a los 2.000 millones de euros, el 40% o casi del gasto público realizado. Fíjense
que un solo capítulo de gasto aumenta en 500 millones en menos de 6 años y en un tiempo de inflación controlada. La proporción de crecimiento es inmensa, enorme. Y no creo que permita muchas bromas presupuestarias. Y lo mismo cabe decir del incremento que se está produciendo o que se ha producido en materia de personal. El empleo público de la comunidad autónoma ha crecido también de forma muy notable. Y yo creo que, según han declarado ya los responsables políticos del tema, de forma tan notable que es ya imposible de aumentar más y, desde luego, no menos imposible de financiar. Incluso hay informaciones que señalan que hemos llegado a los 36.200 y pico efectivos, partiendo de los 34.000 aproximadamente que había hace 3 años, 4 años. O sea que el crecimiento es enorme. Un ejemplo de cómo se ha podido llegar a estos crecimientos es el caso de educación. Allí se han contratado aproximadamente unas 500 personas más para hacer frente a los problemas del COVID, y todo indica que cuando la pandemia remita, bastantes de esas 500 personas se van a quedar en la plantilla del Principado, todo lo indica. Como habrá que controlar algo el crecimiento de la enorme deuda pública del Estado español, en lo que bastante pondrán de su parte las autoridades comunitarias, que lo han dicho reiteradamente, lo han advertido y lo han señalado, es evidente que la negociación de la nueva financiación autonómica habrá de regirse, quiérase o no, por el principio de suma 100. Y si algunos quieren llevarse más o bastante más de lo que porcentualmente les tocaría conforme a las anteriores series históricas y lo consiguen por su mayor capacidad para imponer su criterio, la verdad es que en Asturias podemos estar ante un panorama poco esperanzador, a menos de que se impongan en la gobernación de la cosa pública los antiguos criterios, los de la transición, los del las viejas políticas y los viejos partidos, los antiguos criterios de solidaridad nacional inspiradores de la Constitución. Otro hecho a considerar, que no es nuevo en sí, no es nuevo en sí en absoluto, pero que lo es bastante a efectos de reflexión, al menos de reflexión política en Asturias, es el de si tiene sentido a estas alturas hablar todavía de la existencia de Asturias como una comunidad homogénea en lo cultural y en lo económico, y no de las Asturias, las distintas Asturias, la central y urbana y las Asturias rurales de Oriente y de Occidente, con enormes diferencias demográficas, económicas y hasta culturales entre ellas. En un reciente trabajo, Jesús Arango ha estudiado de forma muy detenida y con gran rigor técnico esta realidad, la de esas Asturias tan diferentes entre sí. Arango ha puesto de relieve en este trabajo, que titula Asturias Dual, una reseña demográfica de Asturias, que los indicadores demográficos aplicados al conjunto de una región o provincia no son adecuados para detectar áreas con graves problemas de envejecimiento y despoblamiento. Y que eso es justamente lo que ocurre en relación con una gran parte del territorio asturiano, y que por ello la alta concentración de población en la zona central de Asturias y su influencia en las medias regionales oscurece la terrible realidad de nuestro problema demográfico. Tomando como punto de partida los datos demográficos del año 1950 y su comparación con las cifras de 2020, Arango agrupa la población asturiana en 5 bloques, en 5 grupos, en función de las tasas de variación de la población de cada municipio. En primer lugar, estaría la Asturias, que perdió más del 75% de su población entre el año 50 y el 2020, que está formada por 17 concejos que suman la friolera de 2.287 kilómetros cuadrados, el 22% de la superficie regional, y que albergan solo una población de 13.000 habitantes. Y tienen una densidad de 6 habitantes por kilómetro cuadrado, que es más baja que la de la mayor parte del desierto del Sáhara. La mayor parte, quitando las partes más extremas del centro del Sáhara. En segundo lugar estaría la Asturias, que perdió entre el 50 y el 75% de su población entre 1950 y el 1920, que está formada por 22 concejos, que suman
3.653 kilómetros cuadrados, el 35% de superficie regional, y que tienen una población de 70.000 habitantes con una densidad media de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta densidad es más o menos la que tiene Mali, o la que tiene la República del Chad, lo que tiene los espacios al sur del Sahel. En tercer lugar estaría Asturias, que perdió entre el 25 y el 50% de su población y que está formada por 23 concejos que suman 3.000 y pico kilómetros, una población de 191.000 kilómetros. Y en cuarto lugar ya estaría Asturias, que perdió solamente entre el 0 y el 25% de su población, que es un pequeño, ocupa el 3% de la superficie regional y tiene una población de 43.000. Y en quinto lugar estaría la población, la Asturias, que ganó población formada solo por 10 concejos que suman 1.047 kilómetros cuadrados y que concentran una población de 700.748 habitantes, con una densidad media de 689 habitantes por kilómetro cuadrado, equiparable a cualquiera de las zonas urbanas más pobladas de Europa. El primer grupo de concejos se puede calificar, yo creo que sin eufemismo ninguno, como el desierto demográfico de Asturias, de acuerdo con los criterios manejados universalmente por la geografía de la población. Es un auténtico desierto poblacional, pero ese desierto poblacional en Asturias se extiende ni más ni menos que por el 32% de la superficie asturiana. Lo que allí ocurre es pura y simplemente una catástrofe demográfica y también una catástrofe política, muy superior incluso a la del famoso Teruel Existe y otros similares, y que además se extiende al ámbito económico y al cultural. La verdad es que muy poco han hecho, tanto la comunidad autónoma como el Estado, para paliar la situación. Muchas de las medidas adoptadas por los poderes públicos regionales y estatales no han hecho más que agravar el problema, como más adelante veremos. Y si a esa zona se suma el grupo segundo de entidades que han perdido entre el 75 y el 50% de su población, nos encontramos con un conjunto entre desértico y predesértico, al estilo ya del desierto y el Sahel, habitados por el solo 8% de la población, pero que ocupa el 57% de la superficie regional, con el agravante de que además muchos de los últimos municipios, los que están en ese segundo bloque, caminan aceleradísimamente hacia su total desertización poblacional. Bueno, en un grupo aparte se encuentran, por tanto, los municipios cuya pérdida de población está entre el 25 y el 50 y aquellos que no han perdido menos o que incluso no han incrementado sus habitantes. Son como mínimo dos realidades absolutamente distintas y dos realidades que no pueden tener tratamiento uniforme, al contrario, que tienen que tener tratamientos absolutamente específicos y, en algunos casos, como luego veremos, muy intensos. Nos encontramos, pues, ya no ante una Asturias o más o menos homogénea en lo cultural, lo económico y en sus expectativas, sino algo que seguramente podría ser denominado, con perdón del mundo gijonés, que en esto es muy suspecaz, como el antiguo apelativo de las Asturias de Oviedo, donde conviven, y no armónicamente, territorios y sociedades muy dispares. Seguramente cabría articular o incluso integrar en una cierta homogeneidad geopolítica a los grupos de municipios que ha clasificado Arango, incluso en el ámbito institucional. Hasta ahora es algo que no se ha hecho, ni siquiera esbozado, pero que probablemente espera su turno, independientemente de lo que pueda además quedar afectado por las reformas del régimen local asturiano, cuya necesidad, urgencia y posibles líneas maestras ha puesto de relieve recientemente en esta tribuna el profesor Javier Cunceda. En este contexto, la realidad de la región asturiana ofrece un complejo panorama de situaciones de enormes contrastes, en el que resulta fácil constatar la presencia de tintes blancos, también grises y asimismo negros o incluso muy negros. La mixtura de todos ellos, sin duda, es factor determinante para que nos encontremos en una situación de declive y en medio de una notable tendencia negativa demográfica y de que el PIB asturiano per cápita se sitúe en el 87,9 del nacional en su conjunto, en un proceso decreciente que se viene manteniendo constante desde hace ya demasiados años. Y también de que Asturias no resista ya la comparación con los datos de renta
y de crecimiento económico, no ya de las áreas más prósperas de España, como Madrid o Barcelona, sino de comunidades vecinas como Cantabria, que es el 92,3% de la nacional, Galicia, que es el 90,3%, o Castilla y León, que está ahí en el 94,2%. Pese a que en estas comunidades existe también un notable decrecimiento demográfico y en el caso de Cantabria se aprecia también una tendencia marcada al declive. Para encarar al futuro, creo yo, hay que diferenciar con nitidez, colocar en su nivel y condición cada una de estas facetas tan distintas de la realidad sociopolítica, cultural, económica e industrial asturiana. Entre los factores generadores de esperanza y de oportunidades para hacer frente al futuro, hay que poner de relieve que esas Asturias tan diversas conforman un conjunto territorial que es francamente hermoso y en algunos lugares alcanza incluso cotas especialmente altas de calidad paisajística y ambiental, que seguramente pueden competir, ¿por qué no?, con las mejores del mundo. No es por tal, pero creo que podemos decir que estamos en ese... y que por ello cada vez atraen más turismo y con él más apertura cultural, más ingresos económicos a la economía regional, fundamentalmente al creciente sector hostelero, claramente beneficiado por quienes vienen en busca de entornos rurales atractivos, verdes de montaña, artísticos y gastronómicos. Todo eso se ha convertido a Asturias en una región que, según las encuestas, destaca entre las más queridas por el resto de los españoles, por su amabilidad y el carácter acogedor y no molesto en absoluto de sus expresiones identitarias. Y también algo que en tiempos de escasez y cambio climático empieza a ser considerado como un elemento diferenciador muy positivo, eso es la abundancia de agua. Parece que no, pero empieza a tener un gran sentido en el conjunto español. Con el mismo carácter positivo, es obligado calificar a una región como la nuestra, con ciudades, villas, pueblos, áreas residenciales amables, bien dotadas de servicios públicos, algunos como los sanitarios, de alta calidad reconocida comparativamente con el resto del Estado español y que, por tanto, ofrecen un estándar de vida muy estimable a sus habitantes. Tanto más cuanto que la región cuenta asimismo con un sistema educativo público y privado amplio, variado y en general cualificado que llega a todos los rincones del territorio y una universidad antigua en la que destacan algunas de sus facultades universitarias y escuelas politécnicas, concretamente aquellas que han hecho de la mayor exigencia su factor distintivo y característico, y de las que, por cierto, salen licenciados e ingenieros muy estimados por las empresas y las administraciones, los cuales seguramente podrían ser piezas o elementos extraordinariamente relevantes y positivos en cualquier proceso orientado a la dinamización de la cultura, la economía y en general de todo cuanto permite luchar contra el declive en Asturias, aunque desgraciadamente una buena parte de ellos, entre los que se encuentran seguramente muchos de la más alta cualificación, abandonan casi inmediatamente Asturias, bastantes por no encontrar aquí salidas profesionales atractivas, abriéndose paso bien y frecuentemente con notable éxito en otros territorios españoles o extranjeros, que gozan de mayor dinamismo económico cultural que Asturias y que tienen por ello mayor capacidad para darles fuerzas profesionales adecuadas a estos jóvenes asturianos bien formados y con legítimas aspiraciones profesionales. Desgraciadamente, la pérdida demográfica asturiana no solo es cuantitativa, también lo es cualitativa y, por desgracia, en una tendencia sumamente acelerada. No estamos ante una leyenda urbana, sino frente a una triste realidad que muchos conocemos personalmente. Continuando con el relato de los factores de esperanza, es obligado decir que esta es una región que, en medio de las grandes reconversiones del carbón, del acero y del sector naval y de las devastadoras crisis económicas y financieras que se han sucedido en los últimos decenios, incluso de las extremas dificultades por las que, como consecuencia de las recientes políticas energéticas, hoy atraviesan las grandes empresas establecidas desde decenas de años en Asturias, que tienen consumos eléctricos intensivos, como Asturiana de Zinc, Cristalería o Alcoa, aunque esta probablemente se esté ya en una situación terminal casi, han logrado mantener un importante y pujante parque industrial y de empresas de servicios orientado básicamente a mercados ajenos a la región y entre las que descuellan las instalaciones, lógicamente, siderúrgicas de ArcelorMittal,
que justamente acaba de anunciar ahora, hace muy poco, inversiones en estas instalaciones, las cuales, unidas a la puesta en marcha, pero ya para toda la Comunidad Europea, de mecanismos de ajuste en frontera para las importaciones de productos asociados a las emisiones de CO2, pienso que garantizan el futuro asturiano de estas factorías decisivas. Y junto a ellas hay que reseñar el importante elenco industrial existente de empresas relacionadas con el sector químico en sus diversas variantes, desde las de Grupo del Valle de Tamón, a la química farmacéutica Bayer en Langreo o química en Lado. Y a las que había añadirse la papelera Ence en Navia, la papelera cementera de la Beguín, y como recuerdo importante de la industria naval asturiana, otrora pujante, pues se podría destacar los astilleros Salmón y Gondán, que con una muy inteligente política empresarial en todos los terrenos, en el específicamente técnico-constructivo, en el tecnológico, que desarrollando una I+D propia, capaz de adaptarse a las complejas demandas de un mercado naval cada vez más sofisticado, y que lo han hecho también, y esto es una cuestión que tiene que valorarse especialmente, precisamente por la singularidad que ha tenido la acción sindical en el ámbito naval, que seguramente fue uno de los factores que llevó a su extinción, mediante una inteligentísima política de relaciones sociales y sindicales. Igualmente forman parte de este conjunto resistente y que encara el mercado exterior con seguridad un conjunto notable de empresas del sector metalmecánico, Windar, Asturfeito, Talleres Citrón, ThyssenKrupp y otras, lamentablemente no muchas más. Y dentro del sector agroalimentario aparecen empresas que son líderes en sus terrenos, como puede ser Central Lechera Asturiana, Remy Picó y también el Grupo Cafento, que siempre queda ahí poco liado, pero sin embargo que es muy importante. Y empresas de otros sectores, como diversas ingenierías, entre las que hoy destaca TSK, en otro tiempo hubo otras, pero estas no están en condiciones, creo yo, hoy de ser ejemplo de nada, amén de un notable número de empresas de servicios, de ingeniería, de transporte, de logística, como Alta, de carácter comercial, Alimerca, y que las que pronto se añadirán algunas de carácter logístico en Boves, en Amazonas. Igualmente, hay que citar a los clúster que apoyan la innovación y el desarrollo, porque son muy importantes, como el llamado Polo del Acero, Metalindustria 4, y dentro de la innovación que se marcan los parques de científicos tecnológicos Gion o tecnológico Llanera, así como las instituciones de investigación, que son algunas notables, como la FIMBA en el sector biosanitario y los diversos institutos de investigación dependientes, bien de la Universidad de Oviedo o del CSIC. En fin, también creo que es importante en esta puesta a señalar la existencia de un importante sector de empresas de energía renovable que pretenden aprovechar en tal dirección los recursos que la naturaleza ofrece a Asturias de momento en sus montes y montañas. Sin embargo, todo este importante aparato de medios culturales, institucionales, empresariales y de redes no ha logrado hasta ahora, ni con mucho, poner coto al declive asturiano, uno de los mayores de la península, ni en términos de renta, ni de PIB, ni de algo que pueda alterar la tendencia demográfica negativa general, que se convierte en verdadera catástrofe en el interior asturiano, y que tampoco, en términos de generar esperanza, que es un bien inmaterial imprescindible a la hora de afrontar el futuro con razonables perspectivas de éxito. Junto a la larga enumeración de elementos de carácter cultural, geopolítico, institucional, económico y sobre todo empresarial, que suministran claridad al horizonte asturiano y que se definen básicamente, creo yo, por considerar que no cabe esperar nada de fuera que no sea competencia, a veces muy dura, y tecnología que hay que asimilar y utilizar para afrontar con competitividad e innovación las tareas empresariales partiendo del propio esfuerzo, aparecen otros factores, por desgracia, numerosos e importantes, que tintan de oscuro ese mismo horizonte. Lamentablemente, y al menos en mi opinión, esos factores son muchos y muy distintos, y por ello, en un espacio de tiempo reducido, como por pura lógica es este, no cabe un análisis detenido y puntual de los mismos, por lo que me limitaré a prácticamente enumerarlos, haciendo, eso sí, alguna consideración sobre aquellos que me parecen más notables o más peligrosos,
dejando para la publicación de esta conferencia en el libro que va a hacer las mayores precisiones, ¿no? En primer lugar, creo no equivocarme al citar como factores especialmente negativos a los culturales procedentes del pasado, fuertemente entrañados en la sociedad asturiana y que no han podido ser eliminados con el paso del tiempo y el cambio radical de situación que se ha producido. Esos factores son los que, sintetizando, fían la solución de los problemas asturianos a la acción pública, a la inversión en infraestructuras físicas, a las virtudes supuestamente miríficas de la subvención y al asistencialismo mediante la protección de los potenciales perdedores de los cambios. Todo eso es verdad que mitigó a corto plazo los efectos negativos de nuestra crisis en tiempos que creo yo que ya están superados porque ha pasado ya mucho tiempo. Muchos de los perdedores o supuestos perdedores están en su mayor parte jubilados o han desaparecido de la vida activa y la política más correcta en relación con los jóvenes, incluso también con los emigrantes, es la que tiende a erradicar la marginación mediante políticas activas de empleo, porque ahora toca imperativamente crecer, pues no crecer significa quedarse atrás o muy atrás. Como una paradoja asturiana, señala mi amigo Rodolfo Gutiérrez el hecho de que cuanto más necesita Asturias un enfoque de creación de riqueza, más se insiste en el viejo enfoque, poniendo un ejemplo que acepto plenamente en el siguiente. Asturias gasta tanto en rentas mínimas como en educación universitaria e investigación. Yo no propongo que se gaste menos en lo primero, aunque la asunción por el Estado del ingreso mínimo llevará a que así sea, afortunadamente, y más en los segundos. Pero esa relación no es propia de una sociedad que quiera garantizar su bienestar a medio plazo. Por ahí se va a una suerte de peronismo destructivo, grato a corto plazo para quienes sueñan con la implantación de tan aberrante política en España, pero letal para quienes, siguiendo la senda, yo en mi caso, socialdemócrata europea, pretendemos garantizar por muchos años a nuestros conciudadanos bienestar alcanzado con muchísimos esfuerzos desde la transición. Incidentalmente tengo que hacer una observación que abunda en lo señalado por el profesor Gutiérrez. Con ello quiero justificar tanto al ministro Escrivá, que descuella por su nivel en un mundo político que es como es, como a los funcionarios de la Seguridad Social y del INEM, a quienes se achaca hasta maliciosamente los retrasos que se denuncian en la percepción de ese ingreso mínimo, que en realidad son debidos a algo que casi nadie se atreve a decir en público y que yo quiero proclamar aquí en voz alta. Los salarios sociales creados y gestionados por las comunidades autónomas, incluida la asturiana, son en general sistemas de protección social trufados de corruptelas y de clientelismos, con porcentajes de eso que no sabría cuantificar, pero que son amplios, carentes como están esas prestaciones de un rigor adecuado en su otorgamiento e inspección. Introducir esos sistemas de protección en el régimen ordenado o muy ordenado, informática, procedimentalmente y de control de la Seguridad Social española y del INEM lleva a lo que está pasando, que son las irregularidades. El sistema chirría y no funciona, y las peticiones, visto lo visto, se reducen exponencialmente porque el sistema de la Seguridad Social, que es muy serio, obliga a aflorar los indicios de trabajo en negro, irregular y hasta delictivo, y eso es aleccionador, pero también muy desmoralizador, porque desincentiva cualquier actividad seria de reinserción social y de formación profesional y laboral, además de deslegitimar esa política de solidaridad y al propio estado del bienestar. Pues hoy el fraude solo favorece el chollo y al propio Estado, y todos los días oigo ejemplos de ello en la ciudad y terriblemente en el campo, donde es prácticamente imposible encontrar personas que quieran trabajar porque legalmente, porque se exige de una manera bastante amplia, no diría generalizada al 100%, pero muy amplia, que los pagos se produzcan siempre en negro para no perjudicar este tipo de prestaciones. Bueno, yo creo que mantener esto es un tema que hay que trabajar mucho sobre ello, porque si no, en muchos terrenos no podemos de ninguna manera salir adelante. Bueno, es cierto que la mayoría de los indicadores de protección social y desigualdad asturianos son mejores que los de las regiones vecinas.
pero también que los de creación de riqueza nos comparan peor con ellas. Y me refiero a las regiones vecinas, Castilla, León, Galicia y Cantabria, que no son precisamente las más dinámicas de Europa, respecto de las cuales, también de Madrid y Barcelona, nuestras diferencias empiezan a ser extremadamente profundas. Teniendo en cuenta que esa política asistencialista necesita de grandes recursos para ser aplicada, si esos grandes recursos no existen o su existencia resulta problemática, podemos encontrarnos con que no creamos riqueza suficiente para sostenerlos. Y si por cualquier razón se produce un desequilibrio entre ingresos y gastos públicos, hipótesis que, como hemos visto, no se puede descartar, no de una manera brutal, pero sí porcentualmente relevante, con una hacienda en la que, como ha señalado también Carlos Monasterio, existe la incógnita de que hasta qué punto el aumento del gasto, especialmente sanitario, pero no solo, sino también el educativo, o el de mejora de las redes internas de comunicación, o el de financiación de acciones de entidades contra el despoblamiento, la caída de ingresos generada por la reducción del PIB y el empleo hará aumentar los niveles de deuda, que hasta ahora han sido tolerables. Teniendo en cuenta además que la tributación asturiana es seguramente una de las que más se inclinan hacia la progresividad y que esa tendencia es políticamente de evidente inelasticidad a la hora de pensar en crecimientos del ingreso por la vía del aumento de los tipos y los recargos, si no se quiere que se produzca un malestar entre los contribuyentes, sobre todo si analizan su posición en relación con el resto de los contribuyentes del Estado español. Junto a esta larga enumeración de elementos de carácter cultural, geopolítico, económico y empresarial, aparecen otros, por desgracia, numerosos o importantes, que tintan de oscuro este mismo horizonte. Lamentablemente, otro de los elementos o factores que suscita especial preocupación de cara a cual sea la configuración del futuro es el educativo. Como no podía ser de otra manera, dada su íntima relación con la cultura popular y oficial que en buena medida determina. En el cambio cultural que Asturias precisa, se hace imprescindible que los escolares asturianos alcancen un conocimiento amplio, normalizado, tanto de su lengua natal, el castellano, como de la lengua franca utilizada hoy de forma general en los ámbitos técnicos, tecnológicos, culturales y empresariales, el inglés. Acometer la implantación de esta enseñanza bilingüe en toda la red educativa asturiana es algo obligado y urgente, por costoso que sea en términos presupuestarios. De hecho, en el sector de la educación privada asturiana, esa enseñanza es ya una realidad, un santo y seña de la misma. Que no lo esté o lo esté de manera insuficiente en la red pública asturiana debería llenar de vergüenza a los responsables educativos, porque mantener esa situación significa ni menos ni más que aceptar como irremediable el clasismo y la ventaja que el dominio de ese idioma ofrece a los chicos asturianos respecto de otros, los procedentes normalmente de familias más pudientes frente a aquellos que tienen menores recursos económicos, algo que una política que se dice progresista no puede tolerar ni sostener de ninguna manera. La exigencia de cambio radical en la formación profesional hoy es un clamor. Lo que tenemos ya nada tiene que ver con la magnífica que en otros tiempos existió, procedente de las escuelas militares de aprendices de Trubia y Oviedo y de la Universidad Laboral Gijonesa, por cierto, procedente de tiempos de Girón, que a muchos no lo quieren decir, pero es verdad, que en otro tiempo caracterizó a los trabajadores especializados asturianos como excelentes. Aunque en este terreno aún quedan algunos centros de máxima calidad, como las fundaciones Revillagigedo y Masabeu, cuya experiencia debería servir para la urgente implantación de un modelo operativo ligado a las empresas y al trabajo efectivo, a las demandas actuales del mercado y a las enseñanzas profesionales de alto nivel, singularmente en el ámbito digital. Todo ello, como ha subrayado Juan Vázquez, exige potenciar todo lo ligado con la innovación y el desarrollo, buscando que la innovación se realice en Asturias mediante generación de resultados, en definitiva, generando dinero para la sociedad y las empresas, y que no quede, como ha sido la tónica durante muchos años, durante muchísimos años, en meras satisfacciones académicas. En ese marco de cambios de cara al futuro, es también obligado
afrontar el gigantesco reto de revertir la tendencia demográfica, que es uno de los tintes oscuros u oscurísimos de nuestra situación. Es muy negativo en la sociedad que vive urbana y en la industrial, que están dotadas de buenos servicios públicos, pero sobre todo azota de forma terrible los espacios rurales interiores de Asturias, singularmente los territorios que conforman ese desierto al que antes me referí. Reconozco que es muy difícil proponer medidas para parar el declive demográfico general de Asturias más allá de las medidas ya señaladas de la vitalización económica que genere renta y trabajo y de las que mejoren la capacidad formativa en todos los ámbitos de los jóvenes asturianos y también de los emigrantes que vengan, con capacidad y nivel de integrarse. Lo que es cierto es que hay dos medidas que seguramente pueden favorecer la natalidad y la nupcialidad. Ambas exigen movilizar importantísimos recursos. Se trataría, por un lado, de crear una red completa de guarderías o de escuelas de 0 a 3 años, están pedidas por muchos sitios, pero que facilite el trabajo de la mujer objetivamente. Y el desarrollo de una política de vivienda dirigida a parejas jóvenes que, evitando, esto sí, radicalmente, caer en cualquier tipo de clientelismo al que esta política es muy sensible y además normalmente ha sido casi uno de los espacios típicos de ello, el clientelismo, los chanchullos o la falta de seriedad a la hora de hacer frente al pago de los alquileres, ponga a disposición de las parejas las bases físicas para realizar una convivencia normal y segura. En otros países, bueno, esto se ha implantado y ha tenido éxito. No lo sé si lo tendría aquí, pero yo creo que es una de las opciones que no hay más remedio que afrontar. Y como gran problema de futuro está el mantenimiento de nuestro sistema de salud. Es amplio y seguro, ha perdido bastante de su calidad y este tiempo de la pandemia ha acentuado algunos de sus elementos más lamentables del mismo. El extremo sindicalismo que lo caracteriza y que lo coarta y que en ocasiones impide la toma de decisiones en favor de los ciudadanos. Como es un tema que no puedo tratar aquí precisamente porque lo he tratado de una manera extensa y amplia en el libro de los 40 años de tal, me remitiré sin perjuicio de que, es verdad, para no cansarles más, pues trataré de introducirlo en la publicación que se haga de esto. Una región no puede tener futuro si la mayor parte de su territorio es un desierto poblacional. Y esto, claro, sí que importa mucho. Mirar hacia atrás significa menos expectativas de cambio en esta materia, es decir, es incidir en la desertización, en la gentrificación y en la escasez de jóvenes. Es verdad que estos procesos de desertización se están produciendo actualmente en otras regiones y además en algunas con el mismo carácter letal que en Asturias. Bueno, todo este bloque, lo que se llama la España vaciada, en realidad tiene parecidos problemas, no los mismos. Pero yo quiero señalar, independientemente de las medidas que no sé si se arbitrarán alguna vez o no, algunas que solo pueden adoptarse aquí, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del Principado, tanto más cuanto que tampoco son iguales, y además muy matizadamente, porque no son iguales los casos del Oriente de Asturias y los del Occidente, y cada uno requerirá medidas de un tipo. Hoy existe un problema serio de credibilidad respecto de cualquier política gubernamental en relación con el medio rural, y sobre todo con el medio rural extremo. Es algo que conviene subrayar, porque eso es algo que en el fondo de la desconfianza que la política y el aparato funcionarial obetense, en el caso de Asturias, genera entre las gentes del campo asturianos, que por lo demás están hartas de normas de hipercontrol ambiental y normas que se hacen o se imponen sobre lo que es incluso patrimonialmente algo suyo, sin obtener a cambio respuestas adecuadas a sus problemas, como es, por ejemplo, el caso del acoso de las fieras, es decir, del lobo,
al ganado. Absurda, estúpidamente, que eso vaya en valoraciones hiperprotegido, cuando no está en modo alguno en vías de extinción. A la población rural se la ha tratado sin duda con la mejor, pero no especialmente afortunada intención ambientalista, como supuestos bucólicos guardianes del paraíso natural, pero sin darles casi nada a cambio, salvo lo que viene de Europa y de la PAC, de lo que no son las administraciones asturianas, nada más que meros transmisores, pagadores o gestores, pero que no ponen un duro de ello. Y lo único que se ha ofrecido, creo yo, que hasta ahora son normas de carácter retórico, tópico y oportunista. No es este un asunto solucionable mediante actuaciones voluntaristas, meramente presupuestarias, tipo subvención o desgravación. Por contra, es algo que exige un esfuerzo enorme y un impulso político no menos grande. De lo contrario, pasará lo que ya ha sucedido en el impuesto de fincas agrarias infrautilizadas, que no ha llegado a aplicarse de forma efectiva. De hecho, su recaudación ha sido de 0 euros, por los supuestamente elevados costes de su gestión. Bueno, este impuesto no se puede gestionar rutinariamente desde Oviedo, desde la Hacienda Central. Exige una relación íntima, tanto con el catastro de fincas rústicas, pero sobre todo sobre el terreno. Solo pueden dar información seria al respecto técnicos que estén en la zona, recorriéndola todos los días, conociendo el espacio y sus rendimientos. En otro tiempo hubo oficinas zonales de apoyo agrario dotadas de técnicos agrarios, veterinarios, forestales. Esos técnicos vivían en el medio rural. Hoy casi ningún técnico que preste servicio en el medio rural vive allí. Va desde un medio urbano por la mañana, hace algo en una oficina y vuelve a ese medio urbano por la tarde. Esa es la realidad. Así no se puede gestionar ni apoyar seriamente una política de reactivación de ese medio rural, que entre otras cosas necesita capital humano y presencia de ese capital humano en el territorio. Hoy sería muy difícil revertir la situación en la que los funcionarios hacen al día cientos de kilómetros para ir y venir sus trabajos, los maestros, que siguen Canas de Nacea, yendo y viniendo, o los médicos, o los ingenieros, etc. Eso que se presenta como una gran conquista sindical y parece irreversible. Y lo único que se puede hacer es, quizá, establecer serios y tan altos incentivos económicos y profesionales que esos lleven a esos técnicos a incorporarse a unos espacios difíciles en los que su presencia, sin embargo, resulta imprescindible. Perdone que me estoy ya poniendo nervioso porque esto se está alargando bastante. En fin, en este terreno pienso que hay una serie de actuaciones que, por costosas que sean, resultan imprescindibles e inaplazables. Y las voy a relatar. Primero, incorporación de toda Asturias a la red de Internet de banda ancha. Bien, eso tendría el mismo efecto que tuvo la edificación rural en los años 80. Reforma de la legislación autonómica de contratos para situar por carácter social el régimen general de la contratación pública de obras y servicios en las zonas de montaña más claramente desfavorecidas y aquejadas de procesos galopantes de despoblación, primando claramente a las empresas cuyo personal resida de forma estable en el medio rural, de que se trate en orden a favorecer allí el asentamiento de vecindarios estables y jóvenes, algo que tiene en cuenta y permite la normativa comunitaria sobre la contratación pública, pero que la Administración del Principado se ha negado hasta ahora de forma reiterada a establecer. Esta excepción en nada altera el régimen de libre competencia, porque trata desigualmente a los desiguales. Potenciación al máximo del cooperativismo agrario, forestal y ganadero, incentivando fiscalmente, con medidas de apoyo inversor y con actuaciones de mejora útil de espacios comunales, al estilo, muchos de ustedes los conocerán o no, los espacios de la Figuerina y similares, que en su momento dieron un gran resultado. Sin perjuicio de actuaciones puntuales de concentración parcelaria, compromiso de actuar de forma rápida contra el minifundismo y las propiedades industriales abandonadas, mediante medidas como ese impuesto que no se puso en marcha porque resultaba imposible de poner en marcha. Y seguramente actuando sobre el impuesto de sucesiones. Devolución, y esto es muy importante, de la competencia sobre los pastos comunales de praderas y zonas arbustivas, incluso de los englobados en montes de utilidad pública, a los ayuntamientos y a las comunidades vecinales y parroquiales, que deben gestionarlos conforme terminen sus ordenanzas de pastos.
Devolución, y eso también es muy importante, a los ayuntamientos, parroquias o pueblos titulares de montes comunales de las facultades determinantes para cualquier decisión sobre enajenación de las masas forestales de dichos montes, evitando que como consecuencia del sistema imperfecto de las subastas públicas se pongan de acuerdo, como es lo normal, lo normal al 100% además, los especuladores y los agiotistas en relación con los montes. Y con los montes quemados, ya no digo, ahí ya es al 100%, es el escándalo en montes valiosísimos, se ha pagado a 3 pesetas casi el metro cúbico, por este sistema, poniéndose, como se suelen poner, los especuladores de acuerdo en el bar para acudir a la subasta con estas condiciones. Y, lógicamente, también una valoración muy, muy especial del trabajo femenino en el medio rural, sin lo cual todo fracasa, porque si no hay mujeres en el medio rural, no hay gente en el medio rural. Y este es un problema. Creo también que es fundamentalmente la creación de una verdadera FP2 agrario-ganadera, utilizando tal fin las instalaciones actuales de LUCE y en su caso las de Cineo, que están en estos momentos dedicadas casi única y exclusivamente al mundo de los capataces y guardas forestales para intentar acceder al empleo público, nunca a la capacitación de ganaderos profesionales para trabajar en sus terrenos. En fin, no quiero centrarme más en temas sanitarios porque eso para poner punto final a esta intervención, que es ya muy larga, tengo que hacer referencia a la necesidad de acomodar la administración asturiana a los retos del futuro. Cosa muy difícil, pero sin lo cual, como dijera Monterroso al final de todo el discurso, ahí estaría el elefante. Y o ese bicho se mueve o nada de lo que se propone puede siquiera empezar a caminar. Cierto que, como ha dicho el otro día el profesor Junceda, se están realizando esfuerzos muy importantes para la modernización de la estructura y el régimen jurídico de esta administración regional, aquejada de notoria obsolescencia en esos terrenos. Está por ver el resultado. Me suscita preocupación la endogamia y el extremo y no especialmente cualificado corporativismo de nuestra administración, exacerbado por su carácter muy local. Por poner un ejemplo, si resulta incomprensible la existencia de un cuerpo profesional de intervención, más preocupante resulta que no se trate de corregir eso. En fin, este asunto de la función pública regional daría lugar a un ciclo de conferencias aún más largo y denso que el presente. Únicamente añadir que si el problema de selección de personal cualificado empieza por asumir casi sin prueba alguna a los interinos, vamos a Dios. En este terreno echo de menos que no se copie a los vascos, a los políticos de las diputaciones forales, que siempre han optado por exigir lo mejor en medio de fortísimos y durísimos sistemas de selección. Y les ha ido muy bien. En eso, y no en el idiomático, podríamos copiarles. Habrán observado que en esta charla no me he referido para nada a la posibilidad de que se implante en Asturias el bable normalizado de la Academia de la Lengua. Es lógico. Creo que esta cuestión nada aporta al futuro y al bienestar de los asturianos. Es algo que divide, que crearía discordia civil durante muchos años y, por tanto, un factor de retroceso. Hemos mantenido durante 40 años un estatuto en el que está demostrado que cabían todas las sensibilidades políticas, todas las ideologías presentes en Asturias y que ha permitido sin mayor problema gobiernos del PSOE, del PP, de Foro o lo que sea. El nuevo estatuto, si es que lo hay, debería tener de partida el mismo grado de consenso. Un estatuto para todos y un sistema lingüístico también para todos. El bable que existe tiene ya una gran protección que lo convierte en un verdadero bable amable que todos queremos. Es el regulado en la ley de promoción y protección, que sin duda puede ser objeto de un mayor desarrollo. Y en ese sentido, piensen ustedes qué es lo que debería sacrificarse presupuestariamente a una hipotética espuria implantación de cuanto he dicho, en sanidad, régimen viario, en todo. A lo que habría que sumar también el gran coste que tiene mantener ya las redes de comunicación del Principado, que en bastantes casos, y como hemos visto estos días, se encuentran en situación de verdadera precariedad, como dejan ver los medios de comunicación. Muchas gracias, perdonen el tiempo.
Muchas gracias. Ciertamente ha sido un pelín larga, pero tan enormemente sugerente y tan llena de propuestas tan fundamentales que yo creo que a mí no se me ha hecho larga en absoluto. O sea que esa preocupación fuera. Como es habitual en estos casos, sería interesante que se abriese un diálogo entre el público, o algún comentario, alguna sugerencia, que por supuesto el conferenciante está dispuesto a contestar. Si esto está encendido. Sí. Quería expresar mi gratitud y felicitación a don Juan Luis por su preocupación, en fin, por Asturias, que al final, por los asturianos y por economía. Y unas sugerencias respecto, efectivamente, de lo que ha comentado en cuanto a la asignación tributaria del Estado a las diferentes comunidades autónomas. Mi pregunta es si no se ha pensado en recurrir esas leyes de inconstitucionalidad, porque a mí me parece que con el artículo 14 y otros demás de la Constitución, vamos, me parece totalmente injusto. Esa es una pregunta. Otra pregunta, otra cuestión sería, hay un libro estupendo de Milton Friedman que es Libertad de elegir. Este hombre, este premio Nobel de Economía, que ya falleció, hace un estudio comparado entre América del Norte y del Sur. Son tan ricas geográficamente, físicamente, el norte como el sur. Entonces, Hong Kong era inglés y Macao portugués. En fin, las diferencias socioeconómicas. Pero, sin embargo, a mí me convenció totalmente en el tema de las dos Alemanias, la República Democrática y la República Federal. Yo después añado en mi tesis y tal, que la diferencia está en los ordenamientos jurídicos. Entonces, el doctor Luis lo ha apuntado, a mí me parece que estupendamente. El ordenamiento jurídico es esencial para el desarrollo socioeconómico, en orden a poner en marcha iniciativas que creen riqueza, porque si no hay riqueza, vamos, no hay posibilidad de impuestos, no hay posibilidad de nada. La gente se marcha y migra, ya lo vemos aquí en Historia, la juventud se va. Entonces, hay otro punto, otra cuestión, la tercera cuestión, y ya finalizo, es que Asturias, yo estuve en Baviera, en fin, en el Tirol, toda esa zona, y Asturias, la montaña asturiana tiene un paisaje muy parecido y le sacan una riqueza extraordinaria, es decir, un provecho extraordinario del paisaje, de las visitas. En este momento hay, en fin, podemos ver cualquiera, hay una cadena nova que pone una serie Doctor en los Alpes. Está mal traducido porque sería doctor, digamos, rural. Pero bueno, los Alpes llama mucho la atención, el Doctor en los Alpes es extraordinaria, me parece extraordinaria. Después hay otras que son películas que le llamo yo de final feliz, que ponen por la 1 y la 3, que son películas hechas por los alemanes y se desarrollan normalmente, yo veo muchas en Suecia, que además parece aquello la Costa del Sol, porque la gente se baña en aquel que tiene que ser un agua frísima y tal, pero es una forma de captar, digamos, visitas y gente, crear necesidad. Dentro de esto, yo también, de las preocupaciones de don Juan Luis, él puso en marcha la senda del oso, digamos, podría ser, digamos, un recurso, un medio económico extraordinario. Yo creo que no es lo suficiente porque es raro. En fin, la senda del oso, que fue el ferrocarril minero, fue una pena. Hay un libro muy interesante de un amigo que dice que lo desmontaron para vender, para chatarra en las vías por 2 millones de pesetas de entonces. Fue una verdadera pena porque actualmente con un billete desde Oviedo, pagando en Trubia, en las distintas localidades y demás, en fin, daría una riqueza tremenda y desarrollo pues, de negocios en toda esa zona, que es una zona muy deprimida. También apunto, don José Luis, el tema rural. El tema rural, en mi opinión, en este momento tiene un hándicap importante, y es que los animales de caza, actualmente ya el momento incluso del oso y tal, pues
no permite el aprovechamiento de casi nada. Ya la dificultad geográfica, pero después no permite el aprovechamiento. Muchas gracias, ¿sí? ¿Cuál es? Sí. No, diciéndole, voy a contestarle por la última pregunta. Mire, en todo este tema del aprovechamiento cinegético hay un cinismo en medios supuestamente ecologistas, un cinismo absoluto. Yo recuerdo que uno de los máximos dirigentes, una de las personas más relevantes del mundo este de la protección animalista, presidente de una de estas organizaciones y tal, pues paseando, adquirió en Teberga una finca que había sido de unos parientes míos, cerca de Coañana. Y entonces, paseando por ahí, me dijo, no, esto del oso va a ser un lío del demonio. El oso está creciendo una verdadera burrada, y el oso dentro de unos años, y no digo el lobo, el oso hay que ponerle coto rápidamente porque va a hacer un daño terrible. Bueno, eso lo dijo y resulta que me encuentro al cabo de 2 semanas hablando barbaridades de que el oso, al contrario, hay que mantener todas las redes de protección. Es decir, hay un cinismo en todo esto que se ha implantado en la sociedad. Esta es una sociedad en la que asume perfectamente los mensajes cínicos que vienen dados, y entonces eso es a lo que te referías en el primer momento. Es decir, institucionalmente esta es una sociedad que tiene demasiados elementos del pasado y que con esos elementos del pasado hay que romper si queremos afrontar el futuro. Es decir, institucionalmente todo lo que lastre pues está ahí, y eso no deja de ser un producto de este supuesto carácter progre del villismo y sus aldáteres, ¿no? Que nos están haciendo un daño tremendo. Y hay que romper con ello. Y hay que romper porque lo que nos debemos es a la gente que está aquí, a la gente que quiere vivir y y sobre todo a esos jóvenes, la cantidad de jóvenes a los que no hay oportunidades que ofrecer, ¿no? Yo creo que en el medio rural se está haciendo una política turística sensata. La gente lo ve, cualquiera que vaya, pues lo ves, que las instalaciones turísticas que abren con muchos esfuerzos, también con muchas ayudas, y no cabe la menor duda que en esto del turismo rural hubo mucho chanchullo, y mucho tal, pero que es verdad que eso florece, está por ahí, son instalaciones buenas. Que realmente haya que concentrar más las ayudas económicas a la instalación de actividades turísticas en aquellas personas que dualicen su actividad, es decir, hagan como en Francia, pues eso está claro, ¿no? Es decir, pero aquí también nuestra burocracia hiper metida en todos lados, pues por ejemplo, lleva a cosas tan peregrinas como, por ejemplo, que, y yo he estado en esto en su momento. Es decir, en Francia, la realización, por ejemplo, de conservas de dulces, o de incluso foie, o de castañas, o de lo que sea, tiene unos controles sanitarios adecuados. No los hipercontroles que aquí hacen imposible que, por ejemplo, una instalación turística en Ponga, pues pueda vender a la vez que eso, pues lo que le haya ido teniendo a lo largo del año, unos quesos, un dulce de manzana o de fruta. Eso son pequeños factores de riqueza, pero que en Baviera los hay, en Francia también, en cualquier sitio, y aquí no. Aquí tenemos, hombre, es verdad que aquí hubo intentos de abuso tremendos, como por ejemplo me acuerdo de uno que hubo que cortar porque era una locura, que era la feria del chorizo casero. La feria del chorizo casero no, que eso es muy peligroso, pero hay productos que no son peligrosos, que pueden darse y que pueden tener controles sanitarios y pueden estar disgregados y realmente hacer que nuestro turismo, que yo creo que es uno de los sectores que afortunadamente va a eso, porque es verdad que tenemos una naturaleza muy hermosa, es verdad, ahí sí que hay pasión de asturiano, pero es que yo no lo digo tal, yo voy a sitios y me quedo entusiasmado mirando para ellos.
Y eso me imagino que pasa igual que de otros sitios, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, a ver. Bueno, pues Luis, yo te voy a decir, te felicito por esa conferencia torrente, donde nos das trabajo a todos para hacer muchas cosas, ¿no? Pero déjame hacerte dos preguntas concretas, que bueno, es la misma. Hablando del estatuto y de los 40 años, hay dos cuestiones que están ahí en el debate, pero que nunca se remata la jugada, ¿no? Que son los ríos, las competencias son los ríos que están en el actual estatuto y los ferrocarriles interiores. Yo creo que puede contribuir ambas cosas a todo lo que tú estás planteando. Y como no lo has comentado, bueno, más que de pasada, a lo mejor nos puedes decir algo sobre esto. Es un buen negocio, entre comillas, y sobre todo podría contribuir a ese modelo de Nueva Asturias. Hombre, en el tema del FEBE está claro que si está adecuadamente dotado, es decir, el FEBE con un programa de inversiones fuerte que no lleve a la ruina. Esta comunidad autónoma, tú lo conoces mejor que nadie, tiene una elasticidad en el gasto muy pequeña. Si se llega a una negociación con el FEBE que permita una mejora de la red viaria y del parque, indudablemente es un factor de dinamización muy grande, porque es el único ferrocarril que tenemos que llega al medio rural o a determinados ámbitos del medio rural. Entonces, tiene un potencial, pero claro, en estos momentos no, y exige gastar mucho. Yo creo que el FEBE sí llega a un acuerdo. Y en el tema de las aguas, hombre, todos los ríos, lo que pasa es que, claro, la Confederación Hidrográfica, que ya no se sabe lo que es, porque es un troceo tan grande que se ha hecho, y yo que estuve muchos años en la Confederación Hidrográfica del Norte, cuando era una gran confederación y que tenía muchas peculiaridades sobre el resto de las confederaciones, porque el sistema de pagos y de control de regantes, pues bueno, no. Pero indudablemente el tema de ríos, bueno, aquí se ha mantenido, tenemos los dos ríos grandes que no nacen en Asturias. Es decir, el Eo no nace en Asturias, es un río común. Tenemos el Nalón, que no nace en Asturias, nace ahí, o sí, bueno, nace en Asturias, pero es todo dudoso. Tenemos el Sella, que claramente no nace en Asturias, y tenemos el Deva, Cares, que tampoco es. Entonces, es un problema. Y el Navia, que tampoco. Y el Navia, que tampoco. Entonces, es un problema muy gordo, esto porque rompe la idea de, claro, nacen en una cuenca y discurren por otra, y yo creo que si hay alguna legislación, voy a decir una cosa, dentro de las legislaciones sectoriales administrativas, a mí me parece que la legislación de aguas es una legislación que merece mucho respeto. Y no veo cómo podemos enganchar ahí. Es decir, que el problema es que la Confederación del Norte tenga más dinero, no sea lo que está pasando. Es decir, la Confederación del Norte hoy, con el troceo, las perras se las han llevado los vascos. Es decir, que la Confederación del Norte, de la que se ha quitado el ámbito vasco, pues se encuentra con que el dinero para inversiones se los han llevado los vascos, por la misma regla de tres que lo del Netflix, porque va allí el Urcuy o el que sea y chu y trae para acá. Y la Confederación Asturiana pues no tiene un duro. Es lo que está pasando. Entonces, este es uno de los riesgos reales en esta confederalización que tenemos en España, de que nos den tortas por todos los lados. Y claro, habrá gente que diga, hombre, esto de con la confederación es una cosa muy guapa y estupenda y tal, y venga idiomas, y venga tal, y al final, desde luego, la pequeña región periférica que no está en un bloque territorial es la que lleva todas las tortas. Ese es un caso típico. Es decir, la confederación es un caso típico de plasmación en la realidad de lo que he estado diciendo aquí. La Confederación del Norte hoy no tiene un duro y, lógicamente, pues los de las Riondas chillarán, los de más allá y tal, pero claro, el pobre presidente de la Confederación, que es un magnífico ingeniero, por otro lado, no como los que hubo antes, que eran un desastre, un verdadero desastre, y no tal, pues por magnífico ingeniero que sea, pues no puede hacer nada, porque sin dinero, ¿qué va a hacer? Sí, ¿alguna otra pregunta?
Pues nada, muchas gracias y damos por finalizado el acto.